publicaciones. La primera fue Poesía y otros versos sagrados, editorial Letrame en Sevilla en el 2018. Ecuador, Reino de la corrupción, editorial Personal en Madrid 2021. Coronavirus y capitalismo, editorial Personal en Madrid 2021. Así que con esto vamos a hacer una crítica literaria que está a cargo de nuestro escritor español Antonino Nieto. ¿En qué villanía nos atamos para, libres, más claudicar ante lo que nos viene impuesto? Hoy, lo impuesto, como la verdad y la naturaleza que nos digiere y acumula polvo contra nosotros mismos, se constituye en el puro y sacrosanto borrado de lo propio y universal. Ya sabes, tú no existes, y si respiras es solo para contagiar cualquier posibilidad, por mínima que sea, de esa feliz rendición que han transformado la muerte en libertad, el beneficio que viene. 1. Nuestra civilización moderna carece de respuestas comunes y sensatas a los grandes desafíos de la existencia. 1. El luto rodea la tierra. ¿Por qué esta tragedia nos visita como centinela nocturno de la muerte para hacernos detener en nuestro viaje presuroso y llevarnos al rincón de nuestra intimidad? 1. Los poderes hegemónicos procrean un nuevo mapa global de explotación y dependencia a partir del miedo macroeconómico y de las amenazas financieras de los organismos rectores de la economía mundial. 1. Los nacidos humanos divagan como zombies por aceras vacías y esquinas tenebrosas convertidas en refugio del miedo. 1. No sabemos cuántas víctimas aún deben llenar las estadísticas de las organizaciones mundiales. La cosa es continuar, la cosa albergar las fosas comunes que se siguen inaugurando en todos los espacios en donde la muerte enarbola un grito de victoria. Sí, la fosa común como metáfora y cadena contra la memoria que en la singularidad se sostiene. 1. ¿Cuál es el origen de esta tragedia y cuándo va a terminar? 1. Hemos descubierto todos los inventos para convertir al hombre en el mayor agente de exterminio. 1. El negocio de la producción de la muerte es defendido y reglamentado por las legislaciones del mundo, profanando la vida y la paz, fabricando conflictos económicos y llenando las cuentas de los varones y señores de la guerra, glorificados en Hollywood y en Forbes como iconos del éxito. 1. Los orígenes de esta enorme fosa común, un nuevo orden mundial. El hombre posmoderno de rodillas e indefenso ante sus ambiciones especulativas, devolviéndolo a su origen, la muerte, el polvo de la tierra, la salud humana y la vida misma, un negocio especulativo y criminal que todas las razones y lógicas repudian. 1. Las grandes empresas farmacéuticas transnacionales carecen de conciencia y responsabilidad humanitaria a la hora de fabricar los fármacos y de especular con la evaluación monetaria de los medicamentos. 1. Miles de estructuras organizativas tradicionales, mucho más humanas y equitativas, han sido reemplazadas con violencia disimulada en el apoteósico desfile de la edad digital y de la economía numérica. 1. ¿Por qué el hombre es conducido a las grandes ciudades como un reo sentenciado a la más vil de las torturas? El desarrollo tecnológico y económico como determinante inapelable del éxodo de la vida a la muerte. 1. El triunfo arrogante del capitalismo sobre el hombre. Su objetivo, crear un planeta urbano que ponga fin al origen del hombre. 1. Los gendarmes modernos del mundo, entre otros, el Fondo Monetario Internacional, inversionistas internacionales, los males predeterminados por los cerebros de Harvard, Cambridge u Oxford,
que cada cierto tiempo crean crisis y terroríficos estados de depresión en las economías. 1. Imprescindible una toma de conciencia global de todos los seres humanos. Pero, ¿de qué concienciación hablamos? ¿De la sumisión a sus números y letras? Por muy independientes que sean esos números y letras, siempre serán números y letras. Entonces, ¿qué leyes? ¿La manipulación del ADN, de la herencia genética de las cosas? 1. El darwinismo social, que se construye a gran escala en las relaciones productivas globales, diseña en sus inmensos laboratorios todas las crisis, hecatombes y demás mortales regalías para destruir al hombre, incluida esta enorme fosa común en que han transformado nuestro día a día actual. 1. Las empresas transcontinentales absorben a los estados monopolizando la toma de decisiones y el poder en su justa expresión. 1. Ningún esfuerzo común o individual será suficiente para mejorar y distribuir el equilibrio en la salud del mundo, debido al divorcio entre los beneficios de la economía y los postulados humanos que las convenciones han establecido y de las que la mayoría de los países que integran la comunidad internacional forman parte. Hoy el mundo vive un feroz estado de competencia global, en donde los más fuertes y capaces son los que van a sobrevivir. 1. Debemos afirmar con certitud que la sentencia de una superpoblación mundial y el riesgo de una explosión demográfica incontrolable es una tesis del capital y sus apologistas. 1. Exhortamos a los hombres y mujeres a levantarse en una rebelión del alma y de la conciencia, despertada por el dolor que nos identifica y los desafíos de la supervivencia. Mi opinión: el ojo que en mí no duerme y hambriento y sin mí, conmigo, desnuda lo que no nos fue dado y aún a lo siempre en presente, toda tu inspiración, la contaminación que viene. Contagio por libertad, por ejemplo, ahí el cuerpo de la carcajada. En esa moneda, la multiplicación, sí, la invasión, el cercado del mundo, la palabra, el ladrido que no te fue concedido. Escucha, canta, baila sin compás, mi muy querido nacido humano. Esto, que hasta aquí os he deletreado, son solo unos apuntes que en esta enorme radiografía subtitulada Capitalismo o vida, el gran desafío de la humanidad, Carlos Pachito Alvarado desarrolla y explica con contundencia, exactitud y sin dobleces ni almibaradas máscaras. La realidad a pleno pulmón. Estáis todos invitados. El libro es vuestro. La rebelión que en él se sustancia, vuestra propia identidad sin tasas. Yo quiero dar gracias a Dios primero porque en verdad estoy vivo hoy. Es un milagro que estemos vivos hoy en medio de todas estas vicisitudes que nos corresponde llevar cada día en este tiempo, en esta era moderna. Es verdaderamente un privilegio poder soñar, crear, poder desarrollar una etapa nueva en nuestro trajinar terreno. Antonino Nieto Rodríguez, no se me olvidará. Muchas gracias. Ha hecho una descripción magistral del contenido de coronavirus y capitalismo. Todo lo que él ha dicho está allí, está expresado, grabado en esas páginas poco modestas, porque el libro modestamente se hace con la ilusión, con la pasión de un enamorado de la justicia, del amor, con la pasión, si se quiere, enfermiza de aquel que busca la paz, de aquel que busca la sustancia de la vida. Yo creo que un escritor, en cierta manera, es una persona muy cercana, o yo diría que nace de las raíces y sale de las entrañas de la sociedad más pura, la más íntegra, la más noble. El escritor se identifica con los problemas más
más fuertes, los que golpean la parte más íntima del ser humano. Al menos esa es mi identidad, y en eso corroboro el sentimiento también de Antonino y de muchos de los que están, yo creo todos los que están presentes aquí. Nosotros somos parte de un mundo desgraciadamente convertido en un laberinto, en donde cada uno se esfuerza cada día por llegar primero y no quedarse atrás, detrás del andarivel de las expectativas para poder ocupar un espacio, para robarle una migaja a la vida y poder no ser invisible, salir del ostracismo en que el sistema capitalista nos condena a vivir cada día. En cierta manera, sí, coronavirus y capitalismo se empezó a escribir yo estaba en la cuarentena en Ecuador, recuerdo, en el año 2020, en el mes de marzo aproximadamente, los días más febriles, más duros, más cruentos de la pandemia, en donde la gente salía a la calle y moría en las calles, con el aire que lo estrangulaba porque no lo dejaba vivir. Entonces, en esos días comencé a ver las informaciones, que no podía salir, solamente veíamos la televisión y internet, lo que podíamos acceder a internet. Y comencé a escribir esto, que se convirtió en un libro. El capitalismo es el sistema que identifica la vida de la civilización actual. El capitalismo dejó hace muchos años de ser un modelo económico, un sistema de producción, una forma de producir, una forma de comercio, para convertirse en un sistema. Un sistema es un conjunto de estructuras que cubre todos los ámbitos de la existencia del ser humano y de la existencia de la civilización. Es decir, que se involucra en la política, está inmerso en la economía, en el comercio, está inmerso en la educación, está inmerso en el pensamiento del hombre, en su forma de actuar, de pensar, de desarrollar su intelecto, está inmerso en la religión. El capitalismo está inmerso en todo. Los estados son capitalistas, las organizaciones mundiales de comercio son capitalistas, los banqueros son capitalistas. El capitalismo se sostiene sobre 4 fundamentos. Yo les digo esto para que más o menos entiendan mi cosmología interior, lo que yo considero y pienso y por lo cual yo combato y lucho cada día contra ese sistema que asesina cada 5 segundos a un niño de hambre en el mundo, que es capaz de tirar a la basura 180.000 toneladas anuales de comida, y cada día mueren 30.000 personas de hambre en los países más pobres. Que el capitalismo es capaz de gastarse 2 billones de dólares anuales, según los reportes de CIFRI, el último reporte que vi hace una semana, 1.982.000 millones, en términos cuadrados o redondos, 2 billones de dólares, lo que significaría fácilmente para terminar con la pobreza, 2 veces terminar con la pobreza en el mundo, para dar de comer a cada uno de los 3.000 millones de personas que están amenazados de hambre, que viven con menos de $3 al día. El capitalismo es capaz de crear conflictos cada mes, cada semana, conflictos pequeños y conflictos grandes, para expandir esa demencial fábrica y organización mortal que yo la llamo la violencia estructural, la fabricación de armas. Hay países cuyo Producto Interior Bruto, cuya economía se fundamenta en la guerra, como el caso de Arabia Saudita, primer comprador de armas en el Golfo, en el Medio Oriente. Los Estados Unidos, uno de los países, el primer productor mundial de armamento, los Estados Unidos. En un mundo como el que vivimos hoy, en donde hemos alcanzado el esplendor, la abundancia,
el bienestar, los avances tecnológicos y científicos, capaces de eliminar todos los problemas que afectan a la humanidad. Hablo de problemas materiales, como el hambre, la escasez de agua, el analfabetismo, la injusticia entre hombres y mujeres, es decir, la desigualdad de género, para eliminar los problemas del trabajo infantil que subyuga y esclaviza a 250 millones de niños en el mundo, niños menores de 15 años que trabajan jornadas entre 10 y 12 horas diarias por $1,50, $2 diarios, 12 horas diarias. Lo que interesa son las empresas. En el capitalismo el hombre no interesa, el hombre es una mercancía que tiene que venderse al mejor postor cada día para poder arrancarle a la vida un pedazo de migaja, una migaja que le permita respirar, subsistir, salir de las cifras estadísticas invisibles. Cuando nosotros somos capaces de luchar y de construir el bien común, el bien de todos, al mismo tiempo estamos construyendo nuestro propio bien individual. Pero el sistema capitalista le dice al hombre, no, eres tú el que tienes que subir y aplastar a los demás y llegar primero. No importa los mecanismos que se utilicen, lo importante es el resultado. Esa sociedad obsoleta deja hoy como corolario más de 3 millones de muertos por la pandemia que pudieron en gran manera haberse evitado debido a la ineficacia, a la falta de convenio, de convención entre los gobiernos desde un principio de la pandemia. Eso yo lo destaco en uno de los capítulos. A la falta de interés en programar una hoja de ruta para asegurar la alimentación, la seguridad alimentaria en el mundo, para que no haya esa escasez cruenta que aparte del virus posibilitó de que muchas familias y personas cayeran en estado de miseria y muchos niños murieran de hambre. Tenemos que, les decía, los 5 países garantes de la paz en el mundo que forman el Consejo Permanente de Paz de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, son los 5 países, muchas gracias, primero fabricantes, exportadores, productores de armas: Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China y Rusia. En su orden, son los 5 países que inundan de armas cada día, de balas, de bombas, de cañones, de bombas nucleares al mundo. Pero son los garantes de la paz, son los árbitros, los que cuidan la paz. ¿Cómo entender este mundo así? Son los que en cierta manera dirimen los conflictos, pero al mismo tiempo son los que propician la destrucción. La naturaleza golpea al sistema y nosotros tenemos que despertarnos. Es necesario despertarnos y darnos cuenta que existe un camino distinto para construir un mundo nuevo. Un mundo nuevo que, yo lo digo en el libro, se puede construir a partir de valores universales que se expresan en todas las culturas, en todas las religiones, en todas las filosofías, en todos los estados, en todas las legislaciones, en todos los grupos aborígenes primitivos, que son la búsqueda de la paz, el respeto y el amor por la dignidad humana, por el hombre, por el ser humano. La búsqueda insaciable de la justicia social, la conversión del desarrollo económico en desarrollo humano, que sea el hombre, el ser humano, el que se beneficie de la producción, construir un nuevo orden en virtud de un acercamiento, una globalización social en donde los seres humanos seamos los protagonistas, en donde la empresa privada cumpla su rol social, humano, humanístico, que históricamente no lo ha cumplido. En 6 meses de pandemia, el año 2020, las empresas transnacionales, las más grandes, ganaron 450.000 millones de dólares, mientras el mundo agonizaba en las calles y la gente se refugiaba en los credos más profundos y las oraciones llegaban abiertas a los cielos, y los hombres y mujeres
mendigaban un pedazo de vida, un poquito de oxígeno, porque se les escapaba las posibilidades de existir en esta tierra. Los más ricos de este mundo estaban ganando enormes cantidades de dinero. ¿Cómo? A través de las finanzas. Las finanzas hoy, el sector financiero se convirtió en la panacea del capitalismo, en la parte más importante, porque todos los estados necesitan dinero, los estados más pobres necesitan dinero. Hoy en día están prestando e hipotecando los recursos naturales de esos estados. En poco tiempo el mundo tendrá 3 o 4 propietarios. Es el caso del Ecuador, nuestro país. La ley famosa humanitaria, una ley perversa, cruenta, que le roba todo el derecho, le quita todo el derecho al trabajador de poder exclamar un poquito de justicia. Pone en las manos de los empresarios la posibilidad de despedir a un trabajador con 20 años de antigüedad sin darle un solo céntimo. Esto ha pasado, hay testimonios veraces. En mi casa, en mi familia pasó 2 o 3 personas. Somos cada uno de nosotros protagonistas, somos actores importantes en este percurso terreno, del cual todos nosotros somos protagonistas y nos corresponde dar una respuesta. Los invito en cierta manera a también ser parte de esta utopía posible. Yo la llamo así, una utopía posible. Una utopía es un ideal que para muchos es imposible llevar a cabo. Pero yo les digo que las grandes transformaciones han empezado en pequeños diálogos, conversaciones, en pequeños espacios de discusión, en donde el respeto a la dignidad del ser humano ha prevalecido, en donde la búsqueda de paz, de la justicia, del bien común, del amor a Dios, del amor al prójimo, han sido los principales baluartes que han permitido construir corazones generosos y dar a luz sociedades, históricamente hablando, capaces de dejar, de abolir esos vicios humanos que se han creado en la historia del hombre. La injusticia, el despojo, la explotación, el abuso contra los niños, el abuso contra la mujer y la violencia contra la convivencia pacífica de los pueblos. En cierta manera quiero modestamente contribuir con coronavirus y capitalismo en este esfuerzo y espero que podamos seguir adelante construyendo nuevos eslabones para que nuestra utopía en algún momento dé a luz una llama de luz en medio de la oscuridad. Hay muchas otras voluntades en el mundo, como Jan Siegel en Suiza, Edgar Morin en Francia, Martín Caparrós, un escritor que escribió una obra preciosa, El hambre, en donde narra cómo los niños mueren sin poder, el vientre les explota por dentro, porque él viajó a África y estuvo investigando, es un periodista. Escribió un libro que se llama El hambre, un libro que tiene como 300 páginas. Y yo admiro mucho esta obra, la he leído. Es indudable que merece la pena que nos levantemos cada día con una oración que nos permita enarbolar una esperanza en nuestros corazones. Un mundo mejor, un mundo nuevo es posible construir. El otro libro es Ecuador, el reino de la corrupción. Terrible. El Ecuador está considerado entre los 10 países más corruptos del mundo y los 3 países más corruptos de América Latina: Haití, Paraguay y Ecuador. Es terrible la problemática de nuestro país. Es una historia recurrente, es una cronología sangrante. Esto viene desde la época de la colonización, va extirpando por dentro a la sociedad, al hombre, a las familias, a la sociedad en general. Va destruyendo las instituciones. Y este librito lo hicimos con esa pasión que identifica
nuestra búsqueda continua de mejores días, de cambios, de transformaciones revolucionarias en pro de una utopía que yo creo capaz de construirse. Una utopía que en muchos casos no nace con un hombre ni con un libro, que está enraizada en el corazón de muchos de vosotros, que quisieran despertarse un día y ver un alba clara, fecunda, en donde no haya violencia, en donde haya justicia, en donde cada uno reciba lo que le corresponde, en donde no haya gente en la calle mendigando, en donde no hayan niños que tengan que vender su trabajo en las calles como mendigos, donde no hayan mujeres que tienen que prostituirse para llevar un pedazo de pan a causa de la corrupción. Porque la corrupción es la que crea todos estos problemas. Cada vez que un hombre roba al Estado $10, $10, $10 o 100 o 1 millón o 10 millones, le está quitando medicinas a los ancianos, le está quitando posibilidades de educación a los niños, porque no se pueden construir unas escuelas en los campos, está quitándole el salario al trabajador, porque no puede mantener un salario digno al trabajador, porque la masa monetaria se disminuye y va a parar en manos de unos cuantos hombres públicos que se llevan ese dinero a paraísos fiscales. Entonces, la corrupción es un crimen social y en virtud de ser un crimen debe ser tratado. Incluso estoy preparando una carta para enviar al secretario general de Naciones Unidas para que la corrupción pública y privada sea tratada como un crimen social global, un problema global mundial que sea perseguido, juzgado y penalizado por organismos internacionales de justicia, como la Corte Internacional de la Haya, porque los países ya no pueden controlar, porque los estados están de tal manera descompuestos que no tienen la capacidad para controlar este problema. En el Ecuador pasa eso, ¿no? La corrupción es incontrolable. Y el libro, si alguien me preguntó que por qué expresidente Rafael Correa, que también leyó el libro, ¿por qué le pusiste Ecuador en la corrupción? Y yo le dije, mira, para que haya un reino tiene que haber 3 condiciones. Primero tiene que haber un rey, un monarca absoluto. Su pensamiento, sus ideas y su concepto es válido. Y los súbditos respetan a ese rey. Bueno, en España no se da el caso porque España es una monarquía, pero parlamentaria, ¿no? El rey tiene una posición respetable, pero él también respeta mucho la opinión de... Pero yo hablo de los reinos como en Ecuador, como los reinos en África, como los reinos primitivos, en donde el rey era la autoridad absoluta que gobernaba todo. Lo que él decía tenía que ser obedecido. Tiene que haber un universo de súbditos que acojan y obedezcan. Y tiene que haber una legislación que no exista. Es decir, la justicia tiene que desaparecer porque manda la voz y la autoridad del rey. Bueno, en el Ecuador se dan esas 3 condiciones. Existe un rey, poder absoluto, que es la corrupción, y que está en el alma del hombre, en el alma del funcionario público, en el alma de incluso la sociedad civil. Ha corroído tanto la corrupción como un cáncer que está diseminada en la sociedad. La gente le roba al prójimo, el tendero le roba las libras, los kilos, los gramos, y el taxista también le roba el valor real, le cobra un valor aparte de la realidad. O sea, imagínense cómo ha llegado esto a involucrarse, a perforar los cimientos, la estructura de la sociedad. Por eso yo digo que es un crimen social, es matar. El que roba dinero público, el empresario privado que no paga impuestos, que no paga un salario justo a sus obreros,
le está quitando la vida a sus obreros, porque el salario es la vida del obrero. Porque con el salario compra los alimentos, sostiene a su familia, compra medicinas y educa a sus hijos. Y cuando al trabajador se le disminuye el salario, se le quita un poco de vida. Cuando se le aumenta el salario, se le da un poco más de vida. Por eso discutir sobre problemas de aumento de salario es fundamental, porque es la vida misma del trabajador y de su familia en nuestros países. Entonces la corrupción le roba al hombre el derecho a la dignidad. Y todo esto enmarcado en este pequeño libro que tiene, yo creo que tiene motivaciones para reflexionar profundamente acerca de lo que históricamente pasa en Ecuador, en los países de América Latina, porque aquí hay ejemplos también en Colombia, en Nicaragua, en los países africanos. La mayoría de los 54 estados africanos están desgraciadamente gobernados por la corrupción. En cierta manera, yo soy un crítico del sistema, soy un escritor que no estoy conforme. Yo estoy cerca del más débil, del indefenso. Como dice el proverbio, levanta tu voz para defender al menesteroso y al que sufre. Sí, porque al fuerte yo no lo puedo defender, tengo que defender al más débil, que no tiene quien le defienda, que no tiene quien lo escuche. Entonces, en cierta manera somos críticos contra este sistema malo, que no es un sistema para el hombre, que es la peor amenaza para la humanidad, el capitalismo. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Te llevo mi corazón porque admiro muchísimo esas palabras de Antonio. También es que llega el momento en que uno se siente impotente y quisiera reaccionar, porque ya es el momento, como digo, de que nosotros busquemos un futuro mejor para los que vienen atrás. Así estoy yo, pues, soy representante de esta plataforma y lo he hecho de todo corazón. Y llegué aquí este gran recuerdo y sepas que aquí va grabado el corazón de todos los ecuatorianos. Llévate el recuerdo, hermano. Muchísimas gracias. Así que adelante, si alguien tiene preguntas, levante la mano y adelante, por favor. Miriam, de JRJ Producciones. Buenas tardes. Para nosotros como ecuatorianos es un orgullo que un escritor, economista, investigador, nos presente estos dos temas importantes. Bueno, mi pregunta es, ¿por qué la fusión de coronavirus y capitalismo? El mundo actual y el mundo desde hace 500 años está identificado, gobernado, sometido por un sistema que se llama capitalismo, que ha venido evolucionando en la historia, en la cronología del tiempo, y que hoy ha tomado la forma de sistema. Como dije al principio, un sistema es un conjunto de estructuras que está involucrado, inmerso en todas las actividades del ser humano, en la política, en la economía, en la cultura, en la educación, en la salud, en la religión, en el pensamiento, en las relaciones sociales. Allí está el capitalismo. Ha venido bien posturas que el sistema capitalista es un sistema de suma cero. Quiere decir que si alguien se enriquece es a costa de que otra persona se empobrece. ¿Consideran que puede existir alguna fórmula para que eso cambie sin necesidad de pegarle un cambio radical al sistema, sino dentro del sistema en el que vivimos, que se pueda crear riqueza para todos, aunque sea no tan extrema, de forma que todos nos hagamos cada vez un poquito más ricos y no a costa de los demás? Se puede. Honoré de Balzac, un filósofo, escritor del siglo XVIII francés, Honoré de Balzac decía
detrás de cada fortuna hay un delito. Es una verdad. Enriquecerse hoy es un delito porque yo tengo que quitarle a miles y millones para yo tener un patrimonio sumamente oneroso. Se puede, en virtud de que el ser humano sea capaz de transformar, de que haya una involución en el hombre, en la mujer, de que cambiemos nuestro interior, nuestra alma, nuestro espíritu, y nos demos cuenta que aquel que está enfrente de nosotros tiene las mismas necesidades, tiene los mismos derechos, tiene la misma sed y hambre de justicia, y merece las mismas posibilidades de vivir como yo vivo. Por otro lado, como escritor, usted que está fuera de nuestra patria, ¿cuál sería su mensaje a las nuevas generaciones, sobre todo que están aquí en el exterior, para que ellos vean la visión que tenemos en el mundo? Todos los problemas tienen soluciones, no hay nada imposible, todo tiene solución. Cuando el hombre cree, cuando el ser humano tiene fe, cuando viaja más allá de la materia y entra en el espíritu, porque nosotros somos espíritu, somos cuerpo y somos carne. O sea, este cuerpo físico, el espíritu, ¿cómo creamos el nuevo hombre? A través de una renovación de nuestro pensamiento, de una metamorfosis de nuestro pensamiento, a través de la masificación de nuestra comunión, de nuestra interlocución, de nuestro diálogo, de nuestras conversaciones, a través de una educación humanista para nuestros niños y nuestros jóvenes. La educación que hoy se imparte en las escuelas y universidades y que es el emblema de todos los países, porque el programa viene ya diseñado por el Fondo Monetario Internacional, el Grupo de los 7, el Grupo de los 20, el Banco Mundial, ya está diseñado para que ese programa se instruya en todos los países, incluyendo la Comunidad Europea, la Unión Europea. La educación que hoy se imparte es una educación mercantil que hace del hombre un competidor en el mercado laboral, que lo hace un ser individualista, despojado de todo tipo de valores que le permitan compartir su capacidad, el fruto, el desarrollo de su trabajo, también con los demás. No, la educación capitalista hace del hombre una herramienta incansable de trabajo, de máxima producción a menor costo. Por eso las universidades son, yo digo que son centros de reclutamiento en donde se van a tomar los cerebros para meterlos en IBM, en Microsoft, para meterlos en Nestlé, allí van a parar. Entonces esos son los gerentes del mundo moderno. Eso tenemos que cambiarlo. ¿Cómo cambiamos eso? Con nuestra decisión valiente. Y yo creo que en esta medida los líderes de nuestros países son responsables, los nuevos líderes son responsables de llevar a cabo una convocatoria para que tengamos un diálogo sincero sobre la necesidad urgente de transformar la educación. Yo le digo a los jóvenes que en ellos está y depende, está en ellos el futuro y la transformación de la humanidad, que en ellos está el poder darnos la oportunidad de despertar en una aurora limpia, diáfana, cristalina como el alma de una mujer que sale de sus 18 años con una ansia de amar, como la risa de un niño cuando recibe un juguete, así limpio, transparente, pura, santa, una aurora nueva en donde podamos respirar justicia, en donde podamos respirar equidad, en donde cada uno nos veamos iguales, en donde el escalafón social o económico no haga la diferencia entre los seres humanos, sino lo que cada persona tiene en su interior y que ha construido a base de un sacrificio profundo. Eso es lo que yo puedo decirle a la juventud. Felicitarlos a todos nosotros que estamos aquí, felicitar al escritor Pachito, realmente lo que hace es titánico, porque al ser migrantes pues sabemos lo que hay y sin embargo pues ha logrado salir adelante con el objetivo. Realmente lo que usted dice es posible cambiar esa metamorfosis, es así, es real. Lo que
sucede es que los gobiernos, hablemos no solo de Ecuador, sino del mundo, estos no están interesados en que despertemos. Usted ha dicho, conoce la verdad, y como dijo el Señor Jesús, conoce la verdad y la verdad nos hará libres. Realmente eso nos hace falta, trabajar con la mente, trabajar con el pensamiento. Entonces, cuando nosotros estemos en ese ámbito, pero ¿dónde comenzamos nosotros? Desde la familia. Hacer un pequeño comentario respecto al libro El reino de la corrupción, ¿no? Yo creo que es hora que los ecuatorianos asumamos nuestra parte de responsabilidad. Entonces yo creo que como inmigrantes, incluso aquí, siempre está el discurso primario es que por culpa de los gobiernos corruptos estamos aquí. Entonces yo creo que en primer lugar hemos de volver a asumir nuestra responsabilidad como seres humanos. En Ecuador o en el mundo pienso que existen gobiernos corruptos porque no son más que la expresión de la sociedad. Entonces, como bien decía que desde la persona que está en una tienda, desde el taxista, desde el funcionario público, pero también desde el ciudadano común y corriente que acepta esa coima, que acepta ese pago y cree que está bien. Entonces realmente, incluso aquí puedo interactuar con otros ciudadanos paisanos ecuatorianos y les pregunto que qué piensan de la corrupción en Ecuador. Decían, no, es que si roba el coronel o el teniente o alguien que es superior o tiene un puesto superior al mío, pues yo también tengo que coger mi parte. Entonces yo creo que borrar ese pensamiento de la mente del ecuatoriano, de la idiosincrasia del ecuatoriano, es el trabajo incluso de todos. Y yo creo que por ejemplo, esta ocasión es muy importante porque da repelús ver Ecuador, el reino de la corrupción. Entonces realmente a mí me mueve, ¿no? Me mueve y quisiera que cada ecuatoriano se responsabilice de su parte. Y bueno, quería contar una parte buena al respecto y relacionando un poco con el libro de Coronavirus y Capitalismo. Hace poco estuve en Ecuador, en mayo exactamente, y fui a varios pueblos. Yo soy de Cuenca, de la zona del austro del Ecuador, y fui a varios pueblos y empecé a preguntar cómo vivió la gente ahí la época de la pandemia, ¿no? Y entonces ellos nos contaban, los mayores de los pueblos, me decían, sí, es verdad, nos metieron miedo, nos dijeron que no salgamos y estábamos dentro todos. Pero dice yo, después ya nos cansamos y empezamos a salir y empezaron a interactuar. Y es verdad, dejaron de comer fideos, dejaron de comer galletas y volvieron a sembrar maíz, a sembrar habas y volvieron a compartir los productos. Entonces yo creo que una de esas partes que nos hace falta a los seres humanos es volver a conectar con la tierra, volver a conectar con la naturaleza, volver a conectar con nuestras tradiciones, volver a conectar con nuestra cultura, volver a conectar con esos relatos de nuestros ancestros donde nos cuentan que hay que vivir de la bondad, donde nos cuentan que hay que vivir del compartir, donde nos cuentan que hay que vivir con unos valores como el no robar, como el no ser ocioso ni vago, ni esperar que alguien le dé, y del amor, obviamente, ¿no? Entonces, muy bien planteado eso de que nos dicen que debemos nosotros trabajar en esa en hacer visibles esos valores que ahora mismo, pues, realmente no están siendo tan visibles. Más bien estamos viendo una sociedad muy visible, pero de la parte negativa, ¿no? Vemos corrupción, vemos obviamente la muerte, el hambre en muchas sociedades, pero yo creo que es el momento ya de que cada ser humano asume esa responsabilidad. Y agradezco muchísimo el que pueda yo leer estos libros y tener también esa visión, y soy parte también de esa utopía que nos estás compartiendo. Muchísimas gracias. Gracias, muy amable usted, muy amable. Bueno, Carlos, primero felicitarte a ti, y yo creo que como tú has visto aquí, que has dado con el dedo en la llaga de todos los ecuatorianos, porque la corrupción ha sido uno de los más grandes males de Ecuador de toda la vida, ¿no? Y todas las preguntas casi han versado sobre eso. Yo creo que es muy importante este libro que estás sacando. Y es que nos hemos dado cuenta date cuenta que Ecuador, un país pequeñito de 17 millones de habitantes, siendo un país productor de petróleo, ahora estaba viendo que está produciendo más de 500.000 barriles diarios de petróleo.
a $72 cada barril. ¿Cómo va a ser posible que no tengamos ni para una vacuna allá? Entonces yo digo que esto se debe exclusivamente a la corrupción. Y yo te preguntaría que si no sería necesario de que la corrupción sea incluido, por ejemplo, en el mapa curricular de las escuelas, de los colegios, de las universidades, para ir formando y transformando la sociedad, ¿no? Porque este es el mal de todos en Latinoamérica y es el hambre que ha producido no es porque somos países pobres, tenemos muchas fuentes de trabajo y de producción allá, pero si nosotros calmamos este mal, yo creo que cambiaría los países que son nosotros. Vamos a disfrutar de un rico catering que nos ha preparado y mientras tanto pues nos hacemos las fotitos con Carlos Pachito Alvarado y damos por finalizado este evento, agradeciéndoles infinitamente a todos y a cada uno de ustedes por acompañarnos esta tarde. Carlos, gracias por traernos esto con nosotros, gracias por venir desde Suiza a compartir con nosotros aquí a Madrid. Gracias a todos ustedes. Arturito, gracias por quedarte hasta el final con nosotros también, porque sé que vive lejos también, él vive en Toledo. Sin embargo, pues está acá acompañándonos hasta el final. Gracias a todos infinitamente, medios de comunicación y directivos de diferentes asociaciones. Antonino Nieto, gran escritor, gracias, y colaboradores también de este evento como Restaurante Ayahuasca y Amazónica Travel. Muchas gracias, vamos a darles un fuertísimo aplauso. Carmen, gracias por esta apertura local, también a José Antonio Barranco, muchas gracias. Ha sido un placer tener aquí a este gran escritor. Hablando con ella me he dado cuenta de su calidad humana, luego en la presentación me ha encantado. Así que nada, felicitarle por esta presentación, que ha sido estupenda, y José Antonio y yo misma te deseamos muchos éxitos y que tus proyectos, que ya sabemos que son muy ambiciosos de cara a mejorar el mundo, se lleven a cabo. Muchas gracias. Salud por ello. Salud. Pasaré para que vayan degustando. Esto es gracias a Restaurante Ayahuasca. Es algo innovador de la gastronomía ecuatoriana. Vamos a probar. Estos se llaman humitas. Bueno, la mayoría de aquí los conocemos, y para ustedes que pues a lo mejor no los hayan probado, es de harina de maíz, de choclo. Y pues aquí tenemos unas croquetas de bonito, que viene a ser como croquetas de encebollado, ¿vale? Así que voy a pasar por acá para que puedan ir cogiendo. Empanaditas de verde, y luego estos son mini yapingachos, que es patata, como puré de patata frita. Así que adelante. Lo que no lleva. No, ya no lleva por tu.